Estamos resolviendo las preguntas del examen de bachillerato por madurez del año 2024, convocatoria número 2. Entonces, en esta ocasión estamos resolviendo las preguntas de funciones. Vamos a hacer en este video la 28, la 29 y la 30. Las preguntas 28 y 29 se van a resolver con esta gráfica. Y tanto la 28 como la 29 son preguntas de composición de funciones. Entonces, hay varias formas de preguntar la composición de funciones. En este caso nos están preguntando cuál es el valor de esta composición. Y específicamente podemos observar que aquí aparece un numerito, el 3. Eso significa que nos van a pedir un valor específico. Para eso tenemos la gráfica y además tenemos este cuadro con información de las funciones. La gráfica, como podemos observar, corresponde a la función f, que es una de las funciones involucradas en la composición. Y la otra es la función p, de la cual tenemos información acá, en este recuadro. Entonces, nuestra atención va a estar tanto en la gráfica como en esto que acabo de encerrar. Ok, entonces esta composición es importante siempre el orden en que nosotros vamos a interpretar y a resolver esta información. En este caso, que nos están dando un valor, siempre vamos a empezar tomando esta parte de la composición. Es decir, vamos a evaluar cuánto sería f de 3, es decir, cuál es la imagen de 3 en la función f. Recordemos que la función f está representada gráficamente. Entonces vamos a ubicar el 3 en x, que estaría como por acá, ¿verdad? En este puntito de acá. ¿Y cuál sería su imagen? Para saber cuál es su imagen, pues podemos guiarnos con esta cuadrícula. Siempre vamos a ubicarnos en el punto en X y subir o bajar hasta tocar la función. En este caso, si yo estoy en 3 en X, pues tengo que subir y subir y subir y subir hasta acá. Ahí ya toqué la función, que es esta línea, ¿verdad? Entonces, esta línea, ¿a quién señala en Y? Al 4. Entonces, quiere decir que la imagen de 3 es 4. Esto que yo acabo de hacer es crucial, ¿verdad? Siempre tengo que tener clara cuál es, cómo buscar la imagen en una gráfica. Pero bueno, eso podríamos repasarlo después. Entonces, de momento sabemos que la imagen de 3 es 4. Ahora, este 4 se va a convertir en la preimagen en la función P. Es decir, ahora yo lo que tengo que averiguar es cuánto sería P de 4. Para eso, recordemos que la función P es la función x más 2, que ahí no lo definía. Entonces, en este caso sería 4 más 2, que en este caso, pues entonces es 6. Según vimos en videos anteriores, pues todas estas sustituciones se pueden hacer en la calculadora. Aquí, pues prácticamente no vale la pena hacerlo. Sin embargo, solo quiero recordar que cuando puede ser que en algún caso la función sea mucho más compleja que esta que aparece ahí, x más 2. Entonces, pues para hacer esa sustitución que yo acabo de hacer manualmente, uno va a hacer x más 2, calc 4, que era el número que estábamos evaluando, y ahí nos da que da 6, ¿verdad? Que eso fue lo que acabamos de hacer aquí manualmente. ¿Por qué lo hice con la calculadora si era tan fácil? Porque no sabemos si nos vamos a tener que enfrentar a funciones tal vez un poco más complejas. Con la misma información, ahora vamos a resolver la pregunta 29. Esta pregunta 29 también es de composición de funciones. Estamos usando la misma gráfica de antes, estamos usando el mismo cuadro de información que nos dan. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Eso nos obliga a analizarlas todas. Como podemos ver, la primera es muy similar a la pregunta 28 que acabamos de resolver, porque nos están dando a evaluar el cero en esta composición de funciones y nos preguntan si el valor de eso es 2. Entonces, como vimos en la pregunta anterior, nosotros vamos a empezar aquí por evaluar P de 0. Primero, lo primero que tenemos que hacer, ¿cuánto es P de 0? Entonces, yo me voy a la función P, que la tengo acá, que es x más 2, o sea, sería 0 más 2. Ya sabemos que esto también lo podemos hacer con la calculadora y esto da 2. Muy bien, ya tenemos que P de 0 es 2. Lo siguiente es usar este 2 como preimagen
en la función h. Entonces yo me voy a buscar la función h, que ahora la tenemos por acá. Y la función h, entonces voy a averiguar cuánto sería h de 2. Y veo que la función h es x más 1, o sea, 2 más 1. 2 más 1 es 3. Eso es lo que debía haber aparecido acá, un 3. Y como no aparece un 3, entonces esta es falsa. Las preguntas B y C cambian con respecto a las preguntas que acabamos de hacer, la 28 y esta primera parte de la 29, porque aquí la pregunta cambia. Aquí ya no es que me dan un numerito, como aquí, ¿verdad? Este 0, o como en la anterior, que nos daban también un número para evaluar, sino que aquí nos dicen si es factible hacer esta composición. Es factible hacer la composición, porque no es tomar dos funciones cualesquiera y unirlas y ya no. Tiene que cumplirse con un requisito para poder hacer una composición. ¿Cuál es el requisito? Por ejemplo, en el caso de esta composición que plantean ahí, en el caso de esta composición, el requisito es que de P, el ámbito de P, tiene que estar incluido o ser igual al dominio de R. Esa es la condición que yo tengo que asegurarme que se cumple. Si yo logro demostrar que eso sucede, entonces esa sí es factible. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un intervalo que va del -8 al 10, por ejemplo, y tengo otro que va del 1 al 4, sabemos, digamos, podemos hacer más o menos su representación gráfica, entonces digamos que por aquí tenemos el -8, por aquí tenemos el 10, y el intervalo del 1 al 4 estaría como por acá, ¿verdad? Ese sería el intervalo del 1 al 4, y el otro intervalo que teníamos es del -8 al 10. Podemos ver que el intervalo del 1 al 4 está dentro del intervalo del -8 al 10. Entonces, eso es lo que tenemos siempre que comprobar para cuando estemos analizando si es factible o no hacer una composición. Si logramos demostrar que el dominio de esta función está incluido, perdón, que el ámbito de esa función está incluido en el dominio de esta otra, entonces sí. Ahora, que esté incluido significa que puede ser igual, que es lo que pasa por lo general en estas preguntas de bachillerato por madurez. Muchas veces han sido iguales, no necesariamente tiene que ser un subconjunto del otro. Entonces, bueno, este era solamente un ejemplo para explicar qué significa estar incluido en otro conjunto. Entonces, vamos a ver cuál sería, lo que voy a buscar es, cuál sería el ámbito de P. ¿Cuál sería el ámbito de P? Entonces, vean que aquí está P y me dicen que P va de -4 a 4. Esto que estoy subrayando acá es el dominio y esto que está después de la flecha es el ámbito. Entonces, el ámbito de P es B. Daisy, pero ¿eso de qué me sirve? No me dice qué es B. O sea, ¿qué números contiene B? Entonces, como no me dice quién es B, no me dice quién es B, pues yo tengo que averiguarlo. Vamos a averiguarlo de una manera muy sencilla. Como P es una función lineal, P es una función definida como P de X igual a X más 2, es una función lineal, y me dan el dominio, me dicen que el dominio es de -4 a 4, yo puedo averiguar el ámbito sencillamente sustituyendo los valores de los extremos de este intervalo en esta función. Ojo, eso lo puedo hacer porque es una función lineal. Si no fuera una función lineal, si fuera, por ejemplo, una función cuadrática, pues no necesariamente funciona así. Pero en este caso sí puedo hacerlo. Entonces, en esta función vamos a reemplazar el -4. Vamos a ver cuánto sería P de -4. Entonces sabemos que sería -4 más 2 y eso daría -2. Y vamos a ver cuánto sería P de 4. Recordemos que esto lo podemos hacer con calc en la función. Si tenemos algún tipo de problema hacerlo a mano, lo podemos hacer en la calculadora. Entonces, P de 4 sería 4 más 2, o sea, 6. Quiere decir que B,
¿Ok? Ya tenemos quién es B. B sería el intervalo que va desde -2 hasta 6. Ahora, lo que tenemos que comprobar para saber si es factible es ver si este conjunto está incluido en el dominio de R. Vamos a ver si ese conjunto está incluido en el dominio de R. Entonces me voy a buscar R. Y R es el intervalo. El R tiene como dominio el intervalo que va. El dominio de R. El dominio de R es el intervalo que va desde -2 hasta 2 raíz de 2. Entonces la pregunta es, ¿este conjunto de acá está incluido en este? Bueno, tenemos que tener claro cuánto es 2 raíz de 2. Vamos a ver cuál sería un valor aproximado de 2 raíz de 2. Perdón, ahí, vamos a ver. 2 raíz de 2 aproximadamente 2,82, bla, bla, bla. Entonces claramente no cumple con las características. Veámoslo cómo sería gráficamente, ¿verdad? En la recta numérica. Aquí tendríamos el -2, luego aquí tendríamos 2 raíz de 2 y por allá tendríamos el 6. Entonces, el conjunto B sería todo esto. Y el conjunto del dominio de R sería solo esto. El que está incluido sería más bien el dominio de R. Y debe ser al revés. El que tiene que estar incluido dentro del otro conjunto sería B. Me explico, en otras palabras, por decirlo en lenguaje cotidiano, B es más grande que el dominio de R. Eso no se vale, tiene que suceder al revés. O son iguales o está incluido. Por lo tanto, esta tampoco cumple con las características. Bueno, por descarte ya sabemos que es esta, que es que el ámbito de R está incluido en el dominio de P. Entonces, vamos a hacer esto aparte porque aquí ya no tenemos espacio. Ahora vamos a demostrar que el ámbito de R está contenido o es igual al dominio de P. El dominio de P es el conjunto que va de -4 a 4. Eso queda claramente acá desde el enunciado. El ámbito de R es el que no sabemos cuál es C, pero no nos dice qué elementos contiene C. Entonces vamos a averiguarlo. En los ejemplos anteriores, como hemos tenido funciones lineales como estas que están acá, entonces el ámbito lo encontramos sustituyendo los extremos del intervalo del dominio en la función y los valores obtenidos, ese sería el ámbito. Pero en este caso, la función R es una función cuadrática, es una parábola cóncava hacia arriba en este caso. Entonces, el ámbito va a ir desde el vértice hasta el punto más alto, por decirlo así, de las imágenes de la parábola. Entonces tenemos que averiguarlo. Hay todo un procedimiento para hacerlo, pero no estamos viendo acá procedimientos, sino que lo que estamos haciendo es aprendiendo algunos trucos para hacerlo de una manera más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la mayor cantidad de números posibles de este intervalo R y vamos a encontrar las imágenes de esos valores. Entonces, para hacerlo más ordenado, yo me voy a hacer aquí una tabla de valores con los números que yo voy a probar. Voy a probar con el -2, voy a probar con el -1, el 0, el 1. Muy importante tener en cuenta cuánto es 2 raíz de 2 aproximadamente, para poder saber en qué momento yo me tengo que detener a la hora de hacer esa tabla. Entonces, 2 raíz de 2 es 2,82 aproximadamente. Entonces, vamos a probar también el 2 y nuestro último número de prueba va a ser 2 raíz de 2. ¿Ok? Ahora sí, vamos a poner la función en la calculadora como lo hemos hecho con las anteriores. Ponemos x al cuadrado menos 4, calc, y ahí le vamos a dar los valores que yo quiero sustituir. En este caso es -2. En este caso daría 0. Hacemos lo mismo con -1, calc, -1. Eso nos da -3.
Y así con todos los valores que pusimos en la tabla. Quiero aclarar que esta función de hacer una tabla ya la trae la calculadora. No es necesario ir probando los valores uno por uno. Hay una función de la calculadora para hacer tablas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando usamos esa función de la calculadora no me va a probar el valor de 2 raíz de 2. Solamente me va a probar los valores enteros o incluso con decimales, pero ya tendría que ser uno muy específico a la hora de hacer la tabla. Entonces, como este proceso ya lo aprendimos a hacer y nos resulta sencillo y rápido, pues lo estoy aplicando acá, pero también se puede hacer mediante la función tabla, siempre y cuando no se me olvide incluir el valor de 2 raíz de 2, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y tenemos acá que la imagen de 2 raíz de 2 es 4. Entonces, el ámbito de C, a grandes rasgos, podríamos decir que va a estar desde el valor más bajo de esa tabla hasta el más alto. Como pueden ver, el valor más bajo es el menos 4 y el más alto es 4. Entonces, todos los valores de esa tabla van a estar entre menos 4 y 4. Bueno, esto no lo podemos asegurar con certeza porque, repito, esto es un truco. La única forma de estar 100% seguros es sacando el valor del vértice, que el vértice en este caso se saca con la fórmula menos discriminante entre 4 por A. Yo ya lo hice y sí me da menos 4. Entonces, por eso es que en este caso yo lo puedo afirmar. Entonces, ya tenemos que C, que es el ámbito de la función R, es igual al intervalo que va desde el valor más bajo, repito, que en esta tabla el más bajo de todos es menos 4, al valor más alto, que es 4. Y entonces llegamos a la conclusión que C es igual al dominio de la función P, que era lo que estábamos comprobando, por lo tanto, esta es la opción verdadera. La pregunta número 30 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la función f dada por f de x igual raíz cuadrada de x más 1 es correcta? Aquí tenemos una pregunta de función raíz cuadrada. Y veamos las opciones. Dice, la gráfica de n de x es igual a 5 por raíz de x más 1. Representa una traslación vertical de la gráfica de f. Entonces tenemos que tener claro cómo se podría ver una traslación vertical en una función raíz cuadrada. Entonces, acá tenemos que la traslación vertical se logra al sumar o restar un valor por fuera de la raíz. Ojo, por fuera de la raíz. Entonces, para que sea una traslación tendría que verse con ese más 1 fuera de este cachito que nos indica la raíz. Y no es así. Aquí podemos ver que lo que está haciendo es multiplicando 5 por la raíz. Nada que ver. Entonces, esta proposición es falsa. Entonces, esa no es. Vamos a ver la segunda opción. Dice, la gráfica de r de x igual a raíz cuadrada de x representa una traslación horizontal de la gráfica de f. Recuerden que todas estas preguntas las estamos haciendo con base en esta función. Entonces, esa es la que tengo que tener como parámetro a seguir. Y por decirlo así, establecer las diferencias entre esta función f de x y las que me presentan en las opciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que veo diferente? En la afirmación anterior, lo que teníamos de diferente ahí era un 5 que se multiplicaba. Entonces, por eso determinamos que era falsa. Ahora, en esta, ¿qué observamos de diferencia? Que lo que está haciendo es que le quitó ese más 1. O sea, le restó el 1. Se lo quitó. Entonces, vamos a ver si eso es una traslación horizontal. Dice que la traslación horizontal se logra al sumar o restar un valor dentro de la raíz. Ahí sí. ¿Por qué? Porque originalmente teníamos raíz de x más 1. Si yo dentro de esa misma raíz le resto 1, entonces lo que obtengo es los números enteros se van a restar. El 1 menos 1 da 0. Entonces quedaría raíz de x más 0, pero el 0 es neutro en la suma, o sea, no lo pongo. Entonces quedaría raíz de x. Esa fue la transformación que tuvo esta función f de x para convertirse en r de x.
entonces sí cumple con las características de una traslación horizontal. Se restó un valor dentro de la raíz, por lo tanto esta es la opción correcta, esa es la verdadera. Aún así voy a analizar la opción C para ver por qué esa sería falsa. La opción C dice, en la gráfica de m de x igual a la raíz cuadrada de x más 1, y vean, más 5 por fuera de la raíz, representa una homotesia de la gráfica de f. Ya de una vez es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque habíamos dicho que una traslación vertical se da cuando yo sumo o resto un valor fuera de la raíz. Aquí se ve claramente que este más 5 es un valor que se está sumando fuera de la raíz. Entonces, realmente, m de x es una traslación vertical y aquí lo que dice es que es una homotesia. Pero acá, como acá estamos resolviendo el examen para aprender, vamos a ver cómo se obtendría una homotesia de una función raíz cuadrada. En este caso, las homotesias de la función de raíz cuadrada se dan aplicando un cambio de escala. ¿Y eso cómo se logra? Multiplicando por un factor de escala, perdón, ahí por la línea, que esté dentro o fuera de la raíz. Es decir, si yo tomo una función raíz cuadrada y multiplico por un escalar, por un número cualquiera, dentro o fuera, eso se convierte en una homotesia de la función. Entonces, para ponerlo con un ejemplo concreto, esta función de acá es una homotesia y esta de acá es una traslación vertical. Por ahora dejamos hasta acá este video y en otros vamos a continuar respondiendo las otras preguntas.